y allá en Cuba totalmente destruido. Entonces vos observás que en el año 1963 el Che Guevara, disque ministro de Economía, matón, y además presidente del Banco de Cuba, dicta un decreto prohibiendo el comercio. Entonces canje no, entrega por parte del Estado de lo que necesitas, partiendo de un concepto comunista que es de cada cual según sus posibilidades, a cada cual según sus necesidades. Entonces las necesidades de cada cual son las que a uno le dé la gana tener. Yo quiero tener un Rolls Royce, pues si tiene la plata, téngalo, ¿qué problema tiene? O no, yo quiero es andar a pie o en bicicleta, pues listo, eso es un asunto suyo, señor. Y además el concepto de igualdad, que es un concepto absolutamente absurdo. Uno de los conceptos más desatinados es el de la igualdad, porque la verdad es que lo único que importa es la igualdad ante la ley, ¿cierto? Que vos puedas transitar por donde todos los demás puedan transitar sin afectar tu propiedad. Como transitar no es meterte a este edificio, porque es que no, yo tengo libertad de tránsito, no, dentro de la ley y con unos respetos por valores como la libertad del otro y la propiedad. Y entonces en Cuba ese concepto te destruyó la sociedad. Acaba de salir en Netflix una película extraordinaria. Es un documental hecho por un comunista norteamericano de la década del 70. Un pelado pues digamos, seguramente de hippie y después comunista y bueno, y se volvió muy hincha de Fidel Castro. 76, década del 70. Fidel comenzó en el 59. Ya más o menos estaba comenzando a madurar la comilla revolución. Y este comunista era camarógrafo. Y entonces se fue con cámaras, imagínate las cámaras de la época, que ahora es un teléfono, en esa época eran 20 kilos, yo no sé cuánto, ¿cierto? Y con iluminación y toda esa cosa. Y llegó a Cuba, se volvió muy amigo de Fidel y del régimen y de todo el mundo, y hay 1000 horas de grabación. Pero entre ellas se hizo amigo de 3 familias. Una, curiosamente, el apellido Borrego, imagínate, que son borregos políticamente en la película. No se enfrentan a nada, atienden todas las leyes y normas, etc. Otra, una familia de un señor como con vocación de comerciante. Y otra, una familia clase media de empleo. Y entonces, en el 74 le hace tomas a su casa, a su sanitario, a su cocina, a su nevera, a todo. Yo no sé por qué. Pues yo digo que ahí dio como una circunstancia extraña de la vida de que hay. Obviamente el concepto moderno no se reduce a eso. El concepto moderno es que los seres humanos tienen que garantizar 3 derechos básicos. La vida. Obviamente el concepto moderno no se reduce a eso. El concepto moderno es que los seres humanos tienen que garantizar 3 derechos básicos. La vida, sí, es obvio. La libertad y la propiedad. Inclusive teniendo la propiedad como un elemento que es transversal a todo. La propiedad es realmente lo que te garantiza sobrevivencia, mejoramiento de todas las condiciones, etc. Y esa es la esencia del pensamiento liberal, hoy en boga. Nosotros venimos de una gran... Mira, el manifiesto comunista lo suelo citar mucho e inducir a que lo lean. Y que lo lean con rabia. De cómo logran decir tantas imbecilidades, tantas sandeces, tantos disparates, teóricamente. Comienza con una frase. Un fantasma recorre a Europa, el fantasma del comunismo.
si vos vas a escribir hoy un manifiesto, tendrías que escribir, sobre todo en América Latina, un fantasma recorre a América Latina, el fantasma de la libertad. Y te lo digo porque los países que más profundamente cayeron en el marxismo, que yo diría que son 3: Argentina, Sí. Venezuela y Cuba, en América Latina, son los próximos países que van a vivir un oasis de libertad. El primero de ellos es Argentina. Argentina ya está en él. Hoy declaró, hoy que estamos grabando por la fecha, estos programas son atemporales o intemporales también. Pero hoy Milei habló en la Bolsa de Nueva York y dio la campanilla. Sí, fue ayer creo, o fue hoy. O ayer. Ayer. Sí. Se reunió con Elon Musk y sí, hizo un tour importante. Y entonces dijo que aspira a que en muy poco tiempo, estamos hablando 2-3 años máximo, tiene todavía 3. Él comenzó el 10 de diciembre del 2023 y son 4 años. Sí. Aspira a que Argentina sea el país más libre del mundo. Imagínate esta referencia tan interesante. Googleando, vos podés buscar cuáles son los países más ricos del mundo. Te sale la lista. Y te sale en orden hasta los más pobres, 180, bueno. Y haces otra, dijéramos, una columna, quiénes son los países más libres económicamente. Y coinciden. Y además puedes hacer lo siguiente: ¿cuáles son los países con mayores restricciones económicas? O sea, menos libres. ¿Y cuáles son los países más pobres del mundo? Coinciden. Por ejemplo, Corea del Norte, que entre otras cosas es un buen ejemplo de lo que dijiste respecto a Alemania. Sí. Corea del Sur y Corea del Norte. Igual, es la misma cosa. Ahora te cuento otro cuento distinto, pero sí respecto a las instituciones que hacen que una sociedad sea mejor o sea peor. ¿Y cuáles son los 3 países con menos libertades económicas? Además, pues de algunos de África que uno ni se acuerda los nombres: Corea del Norte, Cuba, Venezuela. Entonces hay una coincidencia entre la libertad económica. Pero ahí hay una cosa extraña, y es la siguiente. Cuando uno mira la historia del país que más ha crecido en los últimos 40 años es China. Hay libertad económica absoluta, entonces es lo que hay ahí, y por otro lado está la libertad. Hombre, allá pasó lo siguiente: allá hubo un genio, se llamaba Deng Xiaoping, no Mao Zedong. Mao Zedong era una, Dios mío, las cosas que hizo Mao Zedong no tienen nombre, y cuando uno las cuenta no se las creen. Por ejemplo, él ordenó matar todos los gorriones y casi hubo una hambruna, porque los gorriones, que los pájaros se comían los insectos, y a él le dio porque son una plaga. Y hay fotografías en las enciclopedias, gente mostrando como un trofeo 100 gorriones muertos. Gorriones era bueno, un pájaro. Pájaro, pues. Ay, porque eran gorriones. Y entonces estábamos hablando de China. Y entonces Deng Xiaoping era un hombre del establecimiento, de la cúpula del grupo poderoso del Partido Comunista de China, Deng Xiaoping, y fue purgado en una cosa que ya se llamó la Revolución Cultural. Estamos hablando de década del 60, 70. Y entonces, al final de sus días, Mao Zedong lo saca de la cárcel. Él recupera cierta presencia en esa cúpula, en la Comité Central. Sí. Allá hubo la esposa de Mao, una radical y anarquista y asesina terrible. Bueno, él se salva de eso, y en el 76, cuando muere Mao, accede al poder y él decide hacer una revolución económica, y era libertad económica. O sea, si uno habla hoy de China, es un país con libertad económica. No propiamente libertad, pero sí no es el comunismo. O sea, no es la prohibición de la iniciativa privada, no es la prohibición del lucro. Porque cuando uno mira los datos de China... Eso lo llaman
en los últimos 40 años se han multiplicado por 27. Ningún otro país, ni los más libres, han logrado el efecto que ha tenido China. Y además de una manera a lo China. El estado más poderoso, o poderoso no, rico en los rankings, está al lado de China, que es chino además, sí, que es Hong Kong. Sí. Además hoy es chino, porque terminaron los 100 años de acordados entre la China eso es como del 80, del siglo XIX, y entonces regresó a la soberanía china, pero con independencia y manejo económico más o menos dentro del régimen capitalista, muy inglés. Y entonces Deng Xiaoping fundó a media hora por tierra una ciudad para robar tecnología, Shenzhen. Y eso es una potencia impresionante. Y de ahí en adelante se fue extendiendo el robo de tecnología. Ellos no respetaban nada. Sí. Yo creo que ya respetan, ya entraron un poquito en razón. Pero entonces eso, es decir, la libertad económica, la competencia, la libertad de precios, todos los elementos que detestan los comunistas se aplican hoy en el país comunista más grande. Pero te iba a decir que hay un libro que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Sí. Y trae un ejemplo. ¿Cómo te parece que en ese rompimiento que se da entre México y los Estados Unidos después de las invasiones norteamericanas a buena parte del territorio mexicano, quedó una ciudad partida? Sí. No recuerdo el nombre. Y entonces creo que la parte de un río. Sí. La parte de abajo. Debe ser Tijuana. ¿Cuál será? Va por ahí. La parte de abajo es mexicana y la parte de arriba es norteamericana. Sí. Y hoy por hoy, dijéramos, estamos hablando 100 años después, más de 100 años, la parte de arriba es rica, ordenada, bella, con los mismos habitantes, Sí, así como nosotros, con los mismos colores, y la de abajo, pobre, instituciones políticas. O sea, el elemento institucional es esencial en el desarrollo de los pueblos. Y voy a tratar de que vos conoces mucho más de esta historia. Ahorita hablabas de que fundas con el presidente Uribe este grupo de estudios liberales. Yo me acuerdo que mi abuelo, que murió ya hace bastantes años, en su momento cuando hablaba de política hablaba de que hablaba del movimiento conservador y el movimiento liberal en Colombia. Y ese fue como el inicio de la política, y entonces le hablaban a uno de los valores de los conservadores, los valores de los liberales, y de algún momento hasta la guerra que había entre los partidos, el azul y el rojo. Y de un momento a otro el tema político se empieza a llenar de partidos diferentes y empieza como a haber una desviación. Hoy, ¿qué significa cada uno de esos partidos? Porque uno siente, o por lo menos las personas del común sentimos, que lo que hay es un interés político por el poder, pero no hay unos valores claros en los partidos. Hoy eso que ustedes se sentaban a definir, estos van a ser los lineamientos del Partido Liberal. Cada vez que hay una elección terminan aliándose todos con todos, y uno dice, bueno, ¿y dónde quedó la filosofía de los partidos? Hoy realmente el partido, ¿qué alianzas se pueden hacer, o dónde quedó el tema filosófico de los partidos? Que uno siente, por lo menos en Estados Unidos, por ejemplo, todavía hay una diferencia, siente uno como importante entre republicanos y demócratas. Hoy, ¿cómo está Colombia en ese panorama político? Mira, el concepto liberal no es solamente el concepto de partido liberal. Sí. Por ejemplo, el liberal norteamericano es la izquierda. Okay. Partido Demócrata. Y hay unos sectores de extremistas de izquierda, como por ejemplo Sanders, que no son liberales, son socialistas, cercanos al concepto comunista de la propiedad, etc. Entonces, recordá, cuando uno habla de pensamiento liberal, es principalmente económico. Y no, en todos los sentidos. Mira, vida, libertad y propiedad. Vida, libertad y propiedad, sí. Entonces, los conceptos respecto a vida, libertad y propiedad en el Partido Conservador y en el Partido Liberal tenían diferencias de grado, pero no eran diferencias antagónicas. Okay.
Cuando hablas de diferencias en vida, por ejemplo, ¿qué diferencia existía entre el Partido Conservador? Pero antes te hago una aclaración. En esencia, el Partido Conservador y el Partido Liberal son liberales. Eran liberales. En el sentido filosófico de la palabra, en el sentido económico de la palabra y en el sentido jurídico de la palabra, Estado de Derecho. Entonces, eso tiene nombre que lo reúne esos tres conceptos: democracia, pero con diferencias de matices, con diferencias filosóficas, con diferencias de comportamientos y con diferencias inclusive de tipo de organización de la sociedad. Por ejemplo, respecto a vida, hay muchos temas. Uno de los grandes debates de la década del siglo XX en Colombia fue si hay o no hay pena de muerte. Ñito Restrepo versus Valencia, el abuelo de Paloma. ¿Y qué pedía cada uno? Ñito Restrepo, no. ¿Y él era qué, liberal o conservador? Liberal de la línea más radical en todas sus expresiones. De hecho, a él lo quieren enterrar porque él murió en París, creo. Ahora está enterrado en Bogotá. Unos liberales viejos lo quieren traer, comandados por Jorge Valencia Jaramillo, al cementerio de San Pedro, y otros se lo querían llevar a un cementerio que se llama Cementerio Libre, de Circasia, Quindío, de personas que se negaban a esos límites que establecía, por ejemplo, la Iglesia Católica respecto a los comportamientos. Te pongo un ejemplo: matrimonio civil. Inclusive ese es otro asunto que dirimían de manera distinta. Los conservadores... O sea, los conservadores eran con matrimonio por la Iglesia. No, y sobre todo elementos casi que de Estado no laico o Estado teocrático. Pena de muerte. Pena de muerte. Los conservadores, por ejemplo, ¿a favor o en contra? Sobre los delitos. Usted sabe que en Medellín, en Colombia, había delito de blasfemia hasta el siglo XX. A mí me tocó defender como penalista a León Zuleta, un intelectual de la Universidad de Antioquia que fundó un movimiento que llamaba El Otro, que era el primer movimiento homosexual que hubo en Colombia. A mí me tocó sacarlo de la cárcel porque el homosexualismo era delito. Pero no solamente aquí, por ejemplo, en Inglaterra. Y eso es de la vertiente conservadora. Claro. El aborto. La libertad, digamos, el aborto. Entonces, ahí también hay muchas diferencias porque la ciencia comienza también a hacer su aporte. Por ejemplo, libertarios radicales, Milei, por ejemplo, considera que lo que hay en el seno de la mujer, en el vientre de la mujer, es una vida. Acuérdese, vida, propiedad, libertad. Y por lo tanto, ¿usted por qué va a intervenir esa vida? Ah, no, es que es mi cuerpo. Sí, pero esa vida es una cosa muy interesante. Pero eso se dirime con discusión y con normas. Por ejemplo, nosotros tenemos en Colombia una sentencia que dirimió eso y que nosotros acatamos, cuando digo nosotros, el presidente Uribe, que es la sentencia que establece que cuando hay 3 circunstancias: peligro de vida de la mujer, violación de la mujer, o una causa de que no va a vivir el feto. Sí. De hecho, no, pues libertad de abortar. Pero el concepto mismo de vida ya está muy definido por la ciencia. Y la verdad es que, ¿por qué si se puede operar un feto en el vientre materno para una enfermedad detectada, por ejemplo, genética, y lo estás operando como médico, y también entonces te pregunto, ¿y por qué lo vas a matar? De manera que, pero, dijéramos, es una cosa muy bella. Dijéramos, el pensamiento, el ser humano va evolucionando, creando una conceptualidad que se modifica, una visión de los problemas y además unas decisiones políticas. Entonces, cuando uno habla de Partido Liberal, está en la defensa de la vida. Y el del conservador también. O sea, ahí están iguales. Pero entonces, por ejemplo, porte de armas. En el porte de armas también si uno está pro vida, no debería haber porte de armas, o sí debería.
El porte de armas es un concepto muy interesante porque el porte de armas va unido a la defensa de mis derechos. Por ejemplo, O sea, es yo te voy a para rajar, defender la propiedad. creo que te voy a rajar. ¿Cuál es el país que tiene más armas per cápita? Yo creería que Estados Unidos. Puede ser Estados Unidos, pero en principio es Suiza. ¿Ah, sí? Y es un país pacifista. Totalmente pacifista. Y con unos Para indicadores de defender, violencia. y el que se venga para acá está muerto. El O sea, que venga a joderme. menos de 2 muertos por cada 100.000 Sí, habitantes. pero nadie lo ataca. Pero no es porque no se quieran defender. No es porque sean hindúes que entonces se sometan a los oprobios que quiera. O no hindúes, pues por lo menos un monje tibetano. No, son gente muy guerrera. Y que saben defenderse. En Oceanía también hay, por ejemplo, el tema del porte de armas es un tema que diferencia mucho también a todos liberales, pero los demócratas y los republicanos norteamericanos. Republicanos a favor del porte de armas, demócratas Con organización incluso, que es la Gran Asociación del Rifle, versus los que promueven el desarme. Libertad, cuando habla uno de libertad, es libertad de hacer lo que uno quiera. O sea, el que es homosexual puede expresar Mientras no afecte al vecino. Pues los derechos de otro. Ahí está. Y además pacíficamente. Y ahí hay ciertos factores, o sea, ahí todavía siguen siendo muy parecidos partido liberal y conservador. Por eso te digo. Y propiedad privada. Porque lo que los une a todos es la democracia liberal. Versus, por ejemplo, hay partidos comunistas más laxos. China en lo económico. Y ha habido partidos comunistas que es imposible que uno le cuente hoy a un joven estudiante que eso ocurrió y que él le crea. Como por ejemplo Camboya. En Camboya, un señor que se llamaba Pol Pot, que dirigía un partido comunista con nombre distinto al partido comunista, se llamaban los Khmer Rouge, establecieron tal diferenciación entre los individuos que hacían que alguien, por definición, era un enemigo, por más que fuera mi hermano o mi esposa o mi papá. Por ejemplo, el uso de gafas. El uso de gafas denotaba intelectualidad. La intelectualidad denotaba pensamiento capitalista. Capitalista. Entonces, cuando uno habla... Y consecuencia, fuera de la vida, no a un campo de concentración, muerto. Y entonces mató a la tercera parte de la población. Entonces, cuando uno habla de los partidos conservadores y liberales, lo que los agrupa es la democracia. Y luego empiezan a aparecer otros partidos como partidos comunistas Y el Partido Comunista, el concepto de democracia es democracia popular. Y parte de la base siguiente, que hay una división absolutamente antagónica con la cual no hay nada que hacer, sino que se define únicamente o se resuelve, una palabra muy del marxismo, porque la contradicción se resuelve con la muerte del otro o la desaparición del otro o la tiranía de uno sobre otro, dictadura de clase. En la literatura marxista el concepto de dictadura no es malo, es bueno. Se llama dictadura del proletariado y es un genérico para decir una dictadura del Partido Comunista sobre los demás partidos. Hay un libro muy bello y muy entretenido, se llama Un caballero en Moscú, y es la historia de un hombre muy rico, muy importante, muy aristócrata, a quien los bolcheviques, año 1917, le perdonan la vida porque había escrito un panfleto contra el zar. Y la verdad es que no lo había escrito él, sino que lo había firmado él, pero lo había escrito otro de los personajes de la novela. Entonces lo condenan a vivir como un aristócrata en el mejor hotel de Moscú durante, digo usted, 20 años. Y entonces el concepto de democracia de los comunistas es también un concepto que va unido al concepto de libertad de los comunistas, la libertad para ellos,
La libertad para los explotados que se rebelaron, que lograron el poder, que instauraron un nuevo Estado y que van a construir el comunismo, que es la igualdad absoluta. Son conceptos que además generan una cosa muy brava. No sé si has visto las últimas fotografías de La Habana. Sí. Que es un mundo de tugurios. Toda esa ciudad bellísima. Piensen ustedes en Cartagena, bella, esplendorosa, crecimiento, riqueza en la antigua, casco antiguo. Igual en cualquier ciudad importante, en San Juan de Puerto Rico. Cascos maravillosos, muy bien conservados, que se vuelven además se vuelven muy costosos, digamos, no acceden a él sino gente muy rica. Y allá en Cuba totalmente destruido. Entonces vos observás que en el año 1963 el Che Guevara, disque ministro de Economía, matón, y además presidente del Banco de Cuba, dicta un decreto prohibiendo el comercio. Entonces canje no, entrega por parte del Estado de lo que necesitas, partiendo de un concepto comunista que es de cada cual según sus posibilidades, a cada cual según sus necesidades. Entonces las necesidades de cada cual son las que a uno le dé la gana tener. Yo quiero tener un Rolls Royce, pues si tiene la plata, téngalo, ¿qué problema tiene? O no, yo quiero es andar a pie o en bicicleta, pues listo, eso es un asunto suyo, señor. Y además el concepto de igualdad, que es un concepto absolutamente absurdo. Uno de los conceptos más desatinados es el de la igualdad, porque la verdad es que lo único que importa es la igualdad ante la ley, ¿cierto? Que vos puedas transitar por donde todos los demás puedan transitar sin afectar tu propiedad. Pues, transitar no es meterte a este edificio, porque es que no, yo tengo libertad de tránsito, no, dentro de la ley y con unos respetos por valores como la libertad del otro y la propiedad. Y entonces en Cuba ese concepto te destruyó la sociedad. Acaba de salir en Netflix una película extraordinaria. Es un documental hecho por un comunista norteamericano de la década del 70. Un pelado pues seguramente de hippie y después comunista y bueno, y se volvió muy hincha de Fidel Castro. 76, década del 70. Fidel comenzó en el 59. Ya más o menos estaba comenzando a madurar la comilla revolución. Y este comunista era camarógrafo. Y entonces se fue con cámaras, imagínate las cámaras de la época, que ahora es un teléfono, en esa época eran 20 kilos, yo no sé cuánto, ¿cierto? Y con iluminación y toda esa cosa. Y llegó a Cuba, se volvió muy amigo de Fidel y del régimen y de todo el mundo y hay 1000 horas de grabación. Pero entre ellas se hizo amigo de 3 familias. Una, curiosamente, el apellido Borrego, imagínate, que son borregos políticamente en la película. No se enfrentan a nada, atienden todas las leyes y normas, etc. Otra, una familia de un señor como con vocación de comerciante. Y otra, una familia clase media de empleo. Y entonces, en el 74 le hace tomas a su casa, a su sanitario, a su cocina, a su nevera, a todo. Yo no sé por qué. Pues yo digo que ahí dio como una circunstancia extraña de la vida de que haya esa arqueología social. Y es que una familia de campesinos cubanos del 74 al 2016, un tipo les hizo... les grabó y habló con ellos y los conoció y los saludaba y los abrazaba y echaban chistes y tomaban ron y todo lo demás. De un muchacho con vocación de comercio y otra con una empleada. Y entonces él aspiraría, seguramente, aunque no lo dice ahí en la película,
que ir viendo cómo se iba mejorando y enriqueciendo por obra y gracia del socialismo, de la igualdad y de todas las virtudes de los comunistas, el modus vivendi de ellos, y progresando. Y lo que usted ve es lo contrario. Todo lo contrario. Una familia empobreciendo hasta el punto final que muestra una cosa: no hay salud en Cuba. No es como dice Francia Márquez, que dice que es la mejor salud del mundo. La mejor salud del mundo, de América Latina, dejémoslo ahí, sí, en buena parte de esta es Colombia, precisamente porque introdujo el concepto capitalista en la oferta del servicio de salud. ¿Y qué hacen que los pueblos no se rebelan? Porque es que uno habla de Cuba. ¿Cuántas generaciones lleva Cuba bajo el comunismo? 59 a hoy. Esos son un montón de generaciones. Ellos tuvieron entonces una respuesta. Primero intentaron rebelarse, como dijiste, les fue como a los perros en misa. Eso se llama el ataque a Bahía Cochinos, que es un golpe en el que ellos confiaban en la fuerza de los Estados Unidos, y los Estados Unidos dicen: no, hasta no. Nosotros llegamos hasta allá. Y luego incluso tuvo un episodio durísimo, y fue la posibilidad de una tercera guerra mundial con los misiles. Con la crisis de los misiles con Kennedy. Que eso es del 63. Entonces... porque es que lo que uno encuentra es... Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que no hay desarrollo económico. En Alemania era clarísimo. Hay unos carritos chiquiticos que hacían... Las astabas y los... Yo no me acuerdo qué carrito. Y entonces uno comparaba ese carrito contra el desarrollo de Audi, BMW y Mercedes, y uno dice: aquí está el mejor ejemplo de para qué sirve el comunismo. No hay desarrollo. Pero eso también lo tenés que comparar y contrastar en la salud, en la educación, en la infraestructura, en los servicios públicos, en la provisión de alimentos, todo. Pero lo que voy es: Cuba es un fracaso. O sea, absoluto. Absoluto. Chávez se monta en Venezuela y se quedó. O sea, no sé, por cosas de la vida en algún momento me tocó. Estábamos estudiando un negocio, creo que en Cali, con un contratista de obra pública, y llegamos a una reunión con él, y el tipo me dice: ayer estaba reunido con Evo Morales, y usted no imagina lo que nos contó. Entonces contaba y nos dice: no, es que Evo Morales me dijo que Chávez se murió, pero que todavía no pueden contar la noticia. 3 meses tú. Sí, que no podían contar la noticia porque estaban organizando el traspaso del poder. Entonces tenían a Chávez embalsamado, no sé qué, y lo lograron. O sea, tienen como todas las herramientas, y hoy Maduro, pues mira uno lo que está pasando hoy con lo que acaba de pasar de estas elecciones, y pues no sé si estás viendo algo distinto, pero parece que que no hay forma, así todo el pueblo esté a favor de un nuevo cambio, no se está dando. Y entonces finalmente llega siempre el temor de uno, y es: pues ahora tenemos a Petro en Colombia, y está moviendo sus alfiles. Él parece que vive borracho y eso, pero parece que en paralelo también está trabajando. O sea, mira, ¿qué hacen ellos? ¿Qué tan grave es, por ejemplo, el riesgo en Colombia? Que nos metan en eso. Acaba de publicar un gran historiador italiano un trabajo que hizo en la pandemia, encerrado, porque ya tenía trabajado con mucho material. Esos historiadores ahora son empresas de historia, de escritores. Se llama Montefiori. Sí. Se llama El Mundo, Historia de Familias. Sí. Y lo traigo a colación porque es el desarrollo de una idea: el liderazgo. El papel del individuo en la historia es fundamental. Cambia una circunstancia para bien o para mal. No hay... El historicismo cree, y sobre todo el marxismo cree, que hay como una especie de destino preconcebido para la sociedad. Yo diría que de pronto el progreso, sí es evidente que a partir de la revolución industrial comenzó un proceso de crecimiento permanente, sí, pero los países también retroceden. Sí. Por ejemplo, Milei afirma, con datos, que la sociedad más desarrollada al comienzo del siglo XX era Argentina, y llegó a ser hoy, según pues Argentina era una potencia. La primera, dijo él, dice. En cuanto al producto, diéramos, el ingreso per cápita. Entonces,
el papel del individuo en la historia es tan fundamental que creo yo que ahí está la explicación de lo que me estabas preguntando y por qué a una sociedad le pasa lo que le pasó a Cuba o por qué le pasa lo que le está pasando a Venezuela. Pero ya uno piensa en Cuba y no hay un individuo, o sea, exactamente. Ya no existe. Entonces, mira, la caída del muro de Berlín con la que comenzaste este encuentro tiene 4 nombres propios. ¿Qué eran? 4 nombres propios, ¿no? El proletariado, los liberales, intelectuales, no, 4 nombres propios. Juan Pablo II, Sí. Don Ronald Reagan, Sí. Margaret Thatcher y Les Wałęsa. ¿El último es quién? El dirigente polaco. Ok. Acordate que Juan Pablo II era polaco. Sí. Y acogió, cobijó toda la operación del movimiento sindical dirigido por Lech Wałęsa, que además llega a ser el presidente de Polonia. Y ellos, con su discurso, generan toda esa corriente de pensamiento que primero, es muy importante, desestimulan la acción de la contraparte, de los comunistas, pero además también generan el fervor de quienes lo van a confrontar e inclusive la decisión hasta de morirse en una manifestación, en una persecución como la que por ejemplo, le puede ocurrir fácilmente a María Corina Machado hoy en Venezuela. Entonces, mira, en Cuba en el 61 hay el intento de invasión de Bahía Cochinos y Fidel decapita completamente la oposición y la decapita metiendo a la cárcel, por ejemplo, había un comandante que era del mismo nivel de él, que lo metió 22 años a la cárcel y vivió pues en las peores condiciones posibles. Y a otro, que se llamaba Camilo Cienfuegos, parecería que lo desapareció. Es lo que dicen algunos que especulan con su desaparición porque nunca se encontró el cadáver y que era en un vuelo. Bueno, entonces los liberales cubanos, que eran mucho más fuertes que nosotros, Cuba tenía una tradición democrática muy fuerte. Cuba, por ejemplo, es la patria de José Martí, uno de los grandes pensadores y poetas liberales, libertarios además. O, por ejemplo, tenía un tipo de liderazgo como el de Francisco José Cisneros, que fue el que hizo por ejemplo, nuestra plaza de Cisneros es la plaza de un héroe cubano, de la independencia cubana, pero era el mejor ingeniero de ferrocarriles del mundo, presidente de la Federación de Ingenieros de Nueva York, y lo trae un gobernador antioqueño que se llama Pedro Justo de Ríos. Si ves, Plaza de Cisneros, sí. Plaza de Río, y es la historia del ferrocarril de Antioquia, que es una epopeya de la ingeniería mundial. Y lo traigo a colación porque ese tipo de dirigentes cubanos liberales tenía una gran fuerza y un gran arrastre latinoamericano, pero eso emigra a los Estados Unidos, y yo creo que no tengo los datos distintos a lo del caso de Mariel. ¿Te acordás de ese flujo inmenso de 300.000 cubanos que van en una sola semana a Miami? Pero sí que los dirigentes, por ejemplo, muchos de los dirigentes norteamericanos hoy de ambos partidos, republicano y demócrata, provienen de familias cubanas que fueron líderes de la democracia cubana. Por ejemplo, los Díaz Balar, con una curiosidad. Los Díaz Balar, el padre, muerto ya, era cuñado de Fidel Castro. Pero digamos que ese liderazgo se va a Estados Unidos. Y ya está. Ya está, pero ya sí. Perdió esas raíces cubanas. O sea, les tocaría regresar y construir ya toda una nueva cultura. O sea, ya ha pasado tanto tiempo que siente uno que ya no hay ese interés. O sea, no ve uno qué líder van a ser. Eso se llama acefalía. Entonces, Cuba hoy, la libertad cubana es acefalía. Se acaba de morir por voluntad propia, porque se somete a la eutanasia el mejor pensador cubano, que era Carlos Alberto Montaner, y que además seguía pensando en Cuba. Yo entiendo que María
Elvira Salazar es nacida en Cuba y es una representante demócrata en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y no sé si ella tenga, pues yo con 2 o 3 veces hablé con ella, y no sé si ella tenga de pronto entre sus planes coadyuvar a la libertad de Cuba y de pronto vincularse a la reconstrucción de un Estado democrático. Pero ve uno mucho más oscuro la situación de Cuba en ese sentido, el nacimiento Total. de un líder, que por ejemplo el caso venezolano, que de alguna manera es más joven y todavía existe 25 años. Cierta oposición, que todavía pues tiene cierta libertad de expresión, cada vez menor. Volvemos ahí al papel del líder. En Cuba, en Venezuela hubo un golpe de Estado en el año 2002, Sí. triunfante. Pero cometieron todos los errores políticos posibles. Y entonces asustaron a los compañeros de viaje, como por ejemplo el general Baduel, que había sido compañero del intento de golpe en el 82, en el 92, que había intentado Chávez. Y entonces Baduel se asusta con las acciones del presidente interino y del arzobispo de Venezuela, y entonces el golpe que estaba aparentemente consolidado dura 24 horas. Y ellos vuelven a la libertad. Baduel regresa a la libertad a Chávez, se entroniza nuevamente, se atornilla en el poder, construye una fuerza política muy agresiva que es el Partido Socialista Unificado de Venezuela, y crea todas las condiciones para ejercer una dictadura totalmente desembosada, incluyendo la captura, prisión y tortura de Baduel, que muere en la cárcel. Entonces, esa generación del 2002, o sea, quienes dieron el golpe, no fueron capaces, un desastre. Y eso genera la caída de todo el sistema petrolero. Por ejemplo, el impulso de la producción petrolera en Colombia tiene mucho que ver con el nombre de Álvaro Uribe Vélez y la acogida de Álvaro Uribe Vélez a toda esa tecnología venezolana. De acuerdo. Bueno. Que llega esta empresa, ¿cómo se llama esta empresa que está inscrita? Rubiales. Pacific Rubiales, exacto. Que todo eso era conocimiento venezolano. Todos eran gente salida huyendo de Chávez. Viene luego una etapa, vamos a ponerle como comienzo del 2008, que tiene nombre propio, Capriles. Sí. Que intenta incluso confrontarse, que de pronto dicen que él le ganó las elecciones a Chávez, no la reclama, oiga la palabra, ganó y no reclamó. Y con esa experiencia después María Corina reclama. Pero bueno, entonces él se deja amedrentar, se amilana con la dictadura, lo meten 3 meses a la cárcel y queda marcado, asustado. Listo, desplazan entonces. Luego viene una generación que yo la encabezaría o encarnaría en Leopoldo López, sí, con su esposa, que cumple un papel extraordinario. Ledesma, el alcalde de Caracas. Y María Corina en un papel secundario por ahora. Y entonces Leopoldo y Ledesma en la cárcel. Hay un libro bellísimo, muy recomendable porque es alta literatura. Es un señor Javier Moro, que escribe historia novelada y que escribe trabajos como este, que realmente es un reportaje sobre la prisión de Leopoldo y todas escenas terribles de lo que es una dictadura y la criminalidad con la que actúa todo el conjunto del poder, el círculo más elevado de poder, y además en este caso que son un poder no solamente totalmente desembosado, primero que todo, y totalmente desbocado, sino también sin ningún sentimiento ético en nada, sobre todo en economía. Destruyen y roban y bueno. Se llama Javier Moro y se llama Nos querían muertos, que es la historia de la prisión de Leopoldo y toda esa etapa. Y entonces esa etapa se ve, dijéramos, disminuido su ímpetu por esta prisión y tienen que huir
de Venezuela y están hoy en Argentina, en España y en otros países, están repartidos. Pues vienen lo de Guaidó, un gobierno provisional, etc. Y la última etapa tiene nombre propio. María Corina. Piense en el Papa, piense en Reagan, piense en Thatcher y piense en Wałęsa, María Corina. María Corina tiene esa fuerza. Una decisión de una Juana de Arco decidida a lo que sea, porque ella se levanta todos los días con la convicción de que ese puede ser su último día. No porque ella esté enferma y tenga cáncer, sino porque le van a pegar un tiro, o porque la van a envenenar, o porque la van a meter a la cárcel. Ese riesgo es así de real. Permanente, diario. Y ella tiene que vivir refugiada, con mucho amigo afuera. Pero vive en Venezuela. Vive en Venezuela, claro. Y acuérdese la frase dura, muy estremecedora de esta que te dije, Salazar, María Elvira, representante de la Cámara. Sí. Pero además, ¿por qué es muy importante lo que diga María Elvira? Porque ella dirige el Comité Interparlamentario Norteamericano respecto a Venezuela. Sí. Entonces, cuando habla ella, habla el Partido Demócrata también. Y cuando hablan ella y el Partido Demócrata también, está hablando el gobierno, y está hablando un portaaviones, y está hablando un país en donde hay una orden de captura para Maduro y una recompensa de 25 millones de dólares. 15 millones de dólares. De 15, pero están pasando algo al Congreso para subirla a 100 millones. A 25 es lo máximo. No, pero estaban pasando un proyecto de ley para... Puede. No se puede. Pero... Porque por ahí aparece otro personaje que es el de Black Waters. Exactamente. Que dijo, yo con 100 millones, 200 millones de dólares voy y lo tumbo. Digamos, es una operación, porque no es tumbarlo, no es matar, no es, la gente cree que es vivo o muerto se recompensa, no. Es capturarlo. Es capturarlo porque para que lo presente ante los estrados judiciales. Okay. Sí ve que es sutil la diferencia. Pero de todas maneras, en ese escenario, lo que trasciende allí le da la posibilidad a uno de pensar que el 10 de enero puede haberse resuelto la suerte de la libertad, la vida y la propiedad conculcada en Venezuela, es la presencia en la dirección política de María Corina. Y no fue un golpe muy fuerte lo de ¿cómo es que llama usted? Edmundo ahora en González España. Urrutia. Eso no destruyó todo el movimiento. Lo que pasa es que quien manejó eso fue María Corina. No, es la gente más mala que tiene Venezuela, que son los hermanos Rodríguez, una parejita de hermanitos que perfectamente van a pasar a la historia de la maldad, del crimen, a la historia de lo que es capaz el ser humano cuando es malvado, que son los dos hermanos, uno al frente de la Cámara de Representantes de allá, pues que es un cuerpo unicameral, y la otra vicepresidente, nada menos. Una maldad absoluta. Entonces, ellos manejan, van y visitan a Edmundo sí. en la Embajada de España, toman fotografías, cosa que no es posible. El derecho internacional no te lo permite, pero es que hay que recordar que el actual gobierno español es un gobierno que de corazón está con Maduro, no con María Corina. Y porque además tiene un partido que es totalmente bolivariano, que es Podemos, con 3 dirigentes que han tenido oficina en el Palacio de Miraflores, que son el jefe de ese movimiento, que es Pablo Iglesias, un señor Errejón, que es el que metió el cuento aquí en América Latina de un Estado plurinacional, y un señor Monedero, que es el que intentó venir a crear una moneda para todos los países bolivarianos. O sea, de ese nivel estamos hablando, y son parte del gobierno, es decir, tienen presencia y representación en el gabinete del presidente González de España. Entonces eso hay que entenderlo. Entonces la versión que te van a dar es una versión para desanimarte, para desmoralizarte. Sí. Pero quien estaba esperando Edmundo para la primera manifestación, que se van en caminata aplaudidos por toda la comunidad venezolana en Madrid, eran Leopoldo
y el exalcalde Ledesma. Okay. Y entonces, y ellos, parte del movimiento que hoy dirige, y ellos aceptan la conducción, porque ella fue la candidata oficial de la oposición de María Corina, y además la respaldan y la apoyan. Ahora, hay que entender que Edmundo González, o sea, el futuro presidente de Venezuela, es un producto político de María Corina para sortear con inteligencia una circunstancia insorteable. ¿Cuál era? Hace 2 años, en el gobierno más años, en el gobierno de Trump, hubo negociaciones o intento de negociaciones con la oposición venezolana. Esas negociaciones cogieron una cierta fuerza con Biden. Generaron acuerdos como, por ejemplo, libertad de 10 empresarios norteamericanos presos por la violación, ¿usted sabe qué ley? La de precios justos, como le paga el delito. Y además violación de normas laborales, por ejemplo, despido injusto, sin justa causa. Generan prisión y prisión de verdad. Y entonces, para que los que son bolivarianos y no estén viendo, estudien a fondo a qué circunstancias se sometería Colombia si se profundiza una visión bolivariana del poder. Y entonces, María Corina siempre animó los acuerdos, pensando en esto, que haya un ring político en donde podamos estar enfrentándonos a Maduro y a todo ese combo de personas horribles. Entonces María Corina animó los acuerdos, animó las decisiones, se sometió a una consulta interna para ser candidata, la ganó, no la dejaron inscribir Maduro y Diosdado Cabello, entonces mantuvo la expectativa, haciendo una campaña sin que pudiera ser candidata y además avisada de que ellos a ella sí no la aceptaban. Estamos hablando de una dictadura. Obviamente pretextos y dictan una resolución diciendo que está inhabilitada. Mientras tanto, un gobernador que se llama Rosales, también de oposición, pero muy cercano también al chavismo en otras épocas, y diéramos un opositor mansito, lanza su candidatura y se inscribe. Eso ya es por internet y lo dejaron inscribir. Entonces había María Corina brigándose a inscribir y Rosales, oposición, inscrito. Entonces, ¿qué pensaba todo el mundo? Va a ser Rosales, porque a María Corina no la van a inscribir. Ella lanza una candidatura, otra Corina, una filósofa viejita de 68, 70 años, no me acuerdo cuántos, que yo digo que es la primera vez pues que coincide en un país en donde 2 candidatas presidenciales mujeres y las 2 se llamen Corinas. Tampoco, entonces brega entrar, nada, no piden ayuda internacional para entrar a la página, no entran, no la pueden inscribir. Y un señor que vivía en España, retirado, desconocido, muy ilustre, embajador de carrera, una persona de alta formación, viaja a su tierra, a Caracas, llega seguramente a la casa de la mamá, de la hija, etc. Y una noche se inscribe. ¿Y ese es Edmundo? Edmundo. ¿Y quién? Como ellos estaban pendientes de bloquearlo y de no dejarlo inscribir al candidato, dejan inscribir al que les conviene, sí, que es a Rosales. No dejan inscribir a la filósofa Corina. No dejan inscribir a la Corina de verdad. Entonces, una noche aparece inscrito. Y el lunes siguiente, dijéramos, o martes o miércoles, Rosales dice, bueno, María Corina, entonces yo soy el candidato y yo me comprometo, y yo soy firme y todo eso. No, señor, nosotros tenemos un candidato que me está reemplazando, se llama Edmundo González. Ahí fue la aparición. Nadie lo conocía, nadie sabía quién era. Pero es que es un hombre enfermo, tiene 75 años, camina muy difícilmente, un héroe, porque hizo una campaña de más de un mes, sometido a los oprobios y a los vejámenes que nadie aquí ha soportado nunca, y que dio ese esfuerzo, hizo ese papel. Pero es que él no es el líder de la revolución liberal, él no es el hombre llamado a guiar a ese pueblo
a una reconstrucción como la que va a necesitar. Es María Corina, es Leopoldo, es el alcalde Ledesma, es, digamos, el liderazgo real. Y entonces Edmundo, porque tenía que someterse a que lo metieran a la cárcel y a vivir lo que yo te estoy contando, que cuenta Moro, que es la cárcel venezolana del madurismo. Entonces él se fue en el, digamos, inclusive, según después uno se entera, él gana las elecciones y al otro día ya está en la embajada de Holanda y por ahí hay como que un pasadizo, están vecinas y se va para España. Pero mire esto, experiencia para todos los demócratas de América Latina en el caso de condiciones de supresión de las garantías electorales. María Corina creó un aparato de 600.000 personas con teléfono, con capacitación, o sea, nivel técnico o universitario o estudiantes de bachillerato muy pilas, dispuestos a ir a cada mesa y sentarse ahí. Y terminada, y como son electrónicas, tomar la foto. Tomar la foto, pero no tomar la foto para dejarla en el teléfono. Inmediatamente salir lo cibernético, pues, hacia un archivo, hacia un gran aparato que supongo yo que estaba en Estados Unidos o en Colombia, no sé dónde diablo, allá no podía estar, para proteger esa información, y a las 2 horas ya tenían listo. ¿Usted ganó? ¿Cómo así que usted ganó? Mire. Entonces, ¿qué va a pasar con Venezuela? Que el poder el chavismo ya está totalmente deslegitimado. Y está deslegitimado, primero, la política necesita mucha legitimación. Política laboral. En la dictadura también. Política siempre necesita legitimación. Por ejemplo, el amor por un gran caudillo malvado. Pero Cuba no es el ejemplo de que, o sea, ¿eso hace cuánto dejó de estar legitimado? Pero si dejas completamente acéfala la oposición. O sea, el éxito de Cuba es que los acabaron. Lo acabaron, y además en un escenario muy distinto, en un escenario hegemónico de una gran potencia que se llamaba la Unión Soviética. Es que la Unión Soviética financiaba la vida cubana. Luego, en el 91, cuando la Unión Soviética se disuelve en el 91, en el 89 es lo del muro, sí. Y en el lapso hay un interregno, llamémoslo así, porque desaparecen todos esos poderes y Gorbachov realmente no une a los comunistas, y además no quiere ser comunista, no quiere ser. A la manera de sus antepasados, de Stalin y de Nikita y los demás. Entonces eso hace que se produzca el fenómeno, pero Cuba viene de allí, y en el 91 comienza un proceso terrible que es lo que ellos la llaman la era especial o la etapa especial, que es de hambre. Okay. Pero con todavía ese ímpetu revolucionario de los Castro, de Fidel sobre todo, vivo y actuando. Y entonces eso llega hasta Chávez, y Chávez es del 99. Y luego Chávez pasa a reemplazar a la Unión Soviética, a darle un respiro económico, y él crea una cosa que llama Alba Petróleo, que era una manera de transferirle petróleo a Cuba y además financiar los revolucionarios, por ejemplo, de El Salvador, de Honduras, etc. Alba Petróleo, que es para el Caribe y Centroamérica. Entonces, es un escenario distinto. Aquí estamos hablando de un escenario en donde hay una revolucionaria en el sentido no marxista, sino una mujer decidida a regresar a un país al escenario de la libertad. ¿Y entonces qué va a suceder? Pues porque ella sigue vigente. Tenemos al mundo en España. Las alternativas son muchas. Por ejemplo, yo no descartaría que esa cosa de la recompensa funcione para algunos, y eso los desmoraliza mucho y hace que muchos huyan, y entonces debilitan más. Esto también tiene mucho parecido con el ajedrez, porque uno ve una tablera de ajedrez, el que no entienda, pues hay un rey y una reina y mientras estén ahí, pero uno sí puede saber, si entiende el juego,
que ese rey está en jaque o va a estar muy rápidamente en jaque. Entonces, ese jaque, digamos, ese poner en jaque esa ficha del rey supone que es que han desaparecido ciertos peones o están muy controlados, o hay alfiles en movimiento, o hay caballos. El ejército sigue con la dictadura hoy en día. Por ejemplo, ese es un caso. Ese es un poder que se ha acentuado con 12 años de una sola cabeza de las fuerzas militares y del Ministerio de Defensa, que es padrino completamente en el régimen. Pero con divisiones, hay tres corrientes, dijéramos inclusive más que 3, 4. Maduro, que es Cuba, dijéramos de la ortodoxia y la, llamemos, lealtad y fidelidad a Cuba. Los Rodríguez, Diosdado y Padrino. Son 4. Por ejemplo, Diosdado tiene un poder durísimo y fuertísimo sobre el partido y sobre todas las, digamos, esas fuerzas que se mueven en la política local, etc. Los Rodríguez tienen mucha presencia en las universidades, en la academia, supongo yo que en ciertos sectores de la sociedad adscritas al comunismo venezolano. Maduro, como te digo, lo que sería la estructura cubana, y Padrino, las fuerzas militares. Entonces las fuerzas militares dependen muchísimo de las dádivas, de los negocios, y los negocios cada vez se vuelven más difíciles, porque es que digamos, el futuro previsible y predecible es que los Estados Unidos vayan cerrando el ciclo. Tienen 4 contratos de petróleo, que son los únicos ingresos del Estado. Por ejemplo, viste que ya... Pero me imagino que son con Rusia y con China. No, Estados Unidos. Ah, ¿sí? Exxon. O sea, Estados Unidos tiene como cerrar eso automático. Y lo va a cerrar. Bien sea Harris o bien sea Trump. Okay. Lo van a cerrar. O sea, que si hoy tuvieras que hacer una apuesta, ¿vos crees que el régimen...? Yo la tengo apostada. O sea, vos estás... Aposté hace 3 años que Milei iba a ser presidente de la República de Argentina. ¿Y hoy tu apuesta es cuál? ¿Qué decís? Espero que en enero cambie el régimen. No, es que es insostenible. Okay. Absolutamente insostenible. ¿Y en ese caso hay negociaciones para que salga de manera pacífica o no? Eso no es gente que está nada en mucho dinero. Le voy a contar una anécdota. Nosotros, cuando el presidente Uribe estaba en el gobierno, tuvimos mucho que ver con Chávez. De hecho, Uribe le cuenta mucho a mis amigos eso, que Chávez me tocó yo como cierta estimación, y porque a él le encantaba la historia, y pues a mí también, y hablábamos, inclusive interpretaciones y lo demás. Y entonces, ¿de qué te iba a hablar? No, estamos hablando de la apuesta sobre Venezuela. Así. Y bueno, perdí el hilo, pero el hecho es este. Venezuela, en el escenario de enero, es un país completamente aislado, con 3 países que lo pudieran ayudar, metidos en la sin salida ellos mismos. Rusia, Irán, no le va a Irán, porque la fuerza más importante de Irán no era Hamas, era Hezbollah. Es Hezbollah, que es un verdadero ejército, sí, y que además controla el sur del Líbano, es decir... Que ayer lo bombardearon. Exactamente. No, y los Piper. Exactamente. Entonces, ¿usted cree que Irán va a estar muy atento a la suerte de Maduro? ¿Usted cree que Rusia va a estar muy atento a la suerte de Maduro? Y entonces me dirán China. China es un chepito con un maletín. Lo único que le interesa es recuperar 60.000 millones de dólares que les ha prestado. Entonces, ese escenario. 2, una María Corina que tiene esperanzados a más de 7 millones de venezolanos que viven afuera. Uh-huh. Ahí es donde puede estar la plata. Y además, y a 3 millones que no se quieren ir, pero que si María Corina no les da la medida, se tendrían que ir. Uh-huh. ¿Qué van a hacer? Un país sin electricidad,
un país que no produce petróleo, porque los que lo producen son las 4 empresas, la norteamericana Exxon, Repsol, la española, una italiana y una asiática. Entonces, además, un aislamiento político absoluto. Ya hasta de la ONU es factible que lo saquen. De la OEA está afuera. Dígame un solo organismo multilateral a donde pueda ir Maduro, ninguno. Entonces, o sea, no es uno, digamos, yo apuesto, yo tengo esta corazonada o esta intuición. No, tenés un montón de indicadores que ya hablan. Sí, te hago una pregunta respecto a Colombia. ¿Cómo ves el panorama en Colombia? El comunismo, que es el socialismo del siglo XXI, que es Chávez, que es Kirchner, que porque la gente cree que no, que el comunismo no es solamente los que digan Partido Comunista. Llegó tarde a Colombia. Hoy gobierna, pero llegó tarde. Y cuando digo llegó tarde es que hoy el presidente Petro es un hombre totalmente desconcentrado de lo que hubiera sido su objetivo de vida si hubiera llegado hace 10 años. Y entonces dirá, pero es que hace 10 años, ¿cómo pudo haber llegado? Hace 20, 22 años. El Foro de Sao Paulo, la organización de los partidos comunistas de América Latina, creado en el 91, tenía una especie como de dominó, construido y documentado. O sea, estoy hablando de textos. ¿Qué? Y era con un pie en Venezuela, un país multimillonario, rico, riquísimo, la potencia petrolera más grande del mundo, el país con mayores reservas de crudo del mundo, con las riquezas minerales más extraordinarias, con la riqueza hídrica insospechada, país de ensueño, además bello, bueno, todo. Y segundo, Colombia. Y Colombia tenía un escenario maravilloso para ellos, y es que el Partido Comunista estaba tomado por ellos. Y me refiero en particular a Serpa y a Piedad Córdoba. Me dirás, pero es que Piedad Córdoba no tenía ese relieve. Piedad Córdoba era la directora alterna del Partido Liberal. Y ella introdujo en el Instituto de Estudios Liberales, éramos el paralelo nuestro, del Instituto de Estudios Liberales de Antioquia, se llamaba Instituto del Pensamiento Liberal, a 2 miembros de la FARC. Uno de ellos, que se llamaba, o se llama Horacio Duque. Imagínate que como en el 2008 el gobierno de Uribe todavía apareció capturado en Bolivia, el director programático del Instituto del Pensamiento Liberal, con 800 kilos de cocaína de las FARC. Y un señor, que no digo el nombre porque ese sí no se desmovilizó, y si lo digo entonces me denuncia penalmente y dicen que... Pero que también era director del Instituto del Pensamiento Liberal. Y entonces había un acuerdo con las FARC para prácticamente gobernar. Lo primero, un acuerdo humanitario para liberar un mundo de secuestrados que tenía, que es a los que liberó luego Uribe con la operación, ¿cómo era que llamaba? Jaque, ¿no era? Jaque, etc. Y a muchos otros. Y tenía a los diputados que después asesinaron, etc. Entonces todo eso convergía en, ¿cómo le parece? La dupletica. Venezuela-Colombia. Colombia una potencia política y Venezuela una potencia económica. Y detrás un titiritero como Fidel orientando el crecimiento. De hecho, ellos lograron realmente metas extraordinarias e insospechadas. Por ejemplo, yo recuerdo, cuando Uribe se posesiona el único gobierno del Foro de Sao Paulo, en Sudamérica era Venezuela. Cuando termina el gobierno están Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia, en manos del socialismo del siglo XXI. Entonces me dirás, ¿usted dónde saca esos datos? Esos datos están escritos por las FARC. ¿Dónde aparecen? En el Archivo Reyes. Y el Archivo Reyes está a disposición de cualquier investigador, menos que lo compre electrónicamente.
y va a encontrar todo eso. ¿Y Estados Unidos por qué no hace contraposición a eso? No, sí la siga, pero es que estamos hablando de unas fuerzas de una organización muy fuerte. Que además son unas fuerzas, unas corrientes que tienen mucho de ideología. Los Estados Unidos son respetuosos de la libertad de opinión, de expresión. Apoyaron unas dictaduras tenebrosas, la de Trujillo, la de Somoza, etcétera, etcétera. Pero además la Unión Soviética apoyaba otras iguales o peores. Y entonces en ese escenario los Estados Unidos y todos los países, digamos, de su órbita, más la Unión Europea, son relativamente respetuosos del desarrollo interno de las... ¿Es respeto o es que somos tan insignificantes que ni quiere que mirarnos? Incluye las dos cosas. Okay. Los Estados Unidos son mucho más respetuosos de la libertad y la autodeterminación de lo que dicen los comunistas. Los comunistas dicen que el imperialismo es una fuerza arrasadora que subyuga y que mete a la cárcel al que se oponga. Eso no es así. El país más libre del universo, sí. Si hubieran llegado 10 años antes, estaríamos en un riesgo gigantesco. Total, no, estaríamos viviendo lo que está viviendo Venezuela. Yo, por ejemplo, hablo de vez en cuando bueno, de vez en cuando no mucho, porque yo sigo activo como miembro del partido y hablo mucho con los jóvenes. Y ellos se estremecen cuando les dice: ustedes perfectamente, que tienen 25 años, por ejemplo, podrían, si no hubiera triunfado Uribe en el 2002, estar viviendo una suerte idéntica a la de Venezuela. Hoy, gracias a Dios, creo yo que lo que vamos a tener es que recoger muchos daños, mucho vidrio quebrado, mucha pared rota, etcétera, etcétera, pero no la estructura. Pero no sentís que hay riesgo de que se quede. Ahí vuelvo a que hay un medio ambiente para todo, ¿cierto? Un agua contaminada inmediatamente expulsa miles de peces a la playa. Sí. Necesitan un agua vivible. Todo necesita tener oxígeno. Todo, cualquier elemento vivo. Sí. Bien. Ellos no lo tienen. Hoy no lo tienen. Y no lo tienen en buena parte por nosotros. Cuando digo nosotros es la oposición democrática. ¿Y sentís que la oposición tiene un liderazgo fuerte? O sea, uno ve María Corina, eso es un liderazgo absoluto. La elección del año 26 es una confrontación entre el petrosantismo y el uribismo. Y el uribismo no necesariamente con un candidato Uribe. Y espérate, ¿existe esa sociedad petrosantismo? Es total. Imagínate, el ministro del Interior, que es el hombre más inteligente de todos ellos, a mí me tocó ser su contradictor. Primero, inclusive, él era del Partido Liberal y nosotros pertenecíamos a la misma corriente liberal, que era el Poder Popular. Cuando digo nosotros, el presidente Uribe, al que nosotros acompañamos y con el que adherimos cuando era un senador. Y ese señor es hoy, tal vez, digamos, las figuras que fortalecen y estabilizan al gobierno de Petro no son los comunistas. Ellos los tienen, por ejemplo, la ministra de Trabajo del Comité Central del Partido Comunista, sino los santistas. Te doy datos, por ejemplo, Roy Barreras. Roy Barreras, una persona sumamente capaz, para el mal, para dirigir esas fuerzas tenebrosas. Y obviamente te menciono también a Cristo, ministro del Interior, o te menciono, por ejemplo, al ministro de Comunicaciones, que es santista, no petrista, pues, digamos, no es comunista, sí. En el sentido del Partido Comunista. Todos ellos sí adhieren a formas estatistas, intervencionistas, reguladoras, controladoras de la economía, en donde todos se encuentran. Pero el gobierno no puedes verlo como un gobierno petrista, es un gobierno petrosantista, llamémoslo en realidad. Dentro del gobierno actual, el próximo líder es ¿quién? Daniel Quintero. El líder de... O sea, ahora decías para el 26. No, ellos tienen un líder. Si ves el mundo ya, digamos, simplificado, acordate esa operación de simplificación que le enseñaban a uno en matemáticas, pues para principiantes de segundo bachillerato, tercero. Al simplificar te da un nombre, Claudia López. ¿Ah, sí? Sí, claro.
Claudia López fue la candidata del Polo Democrático en determinado momento y del Partido Verde. El Partido Verde con dos fracciones muy definidas. La izquierda muy radical a la que pertenecen ella, Jorge Iván Ospina, el exalcalde de Cali, una serie de personajes que vienen de la guerrilla, de varias guerrillas, por ejemplo del ELN, de las FARC, etc. Ese es el grupo de ella, o de ellos. Y otro grupo que es, digamos, la politiquería normal, que le gusta, o sea, se omete a hablar o a acompañar a la izquierda si le garantiza una carga burocrática. O sobre todo una curul, ¿cierto? Okay. O personajes irrelevantes dentro del debate ideológico. Le voy a poner un caso, pues senadoras como Clara López, etc. Clara López, Clara, sí, no Claudia. Entonces, ahí, simplificando, o llegas para la segunda vuelta a Claudia López. Y para la primera vuelta, el candidato uribista, llamémoslo así, o el candidato Uribe, o el candidato de la Libertad. Si uno simplifica en el lado de Uribe, ¿a quién llega? A Uribe. Y como no hay reelección, no puede ir. ¿Y entonces quién es? Entonces ahí ya les toca a ellos correr. Hoy no como está claro. les va a tocar a los de la izquierda también correr, porque Claudia López no tiene pues el camino ya de rosas y... Pero digamos que ella tiene una historia y ha tenido alcaldía, o sea, ya ha estado en ese ruedo y ha ganado. Es que ese elemento no es esencial. No es tan importante. Por ejemplo, nosotros hicimos presidente a un hombre sin ninguna experiencia administrativa como Iván Duque. Porque hizo una gran campaña presidencial. Elocuente, inteligente, respuestas ágiles, gustó, etc. Entonces... Hoy es todavía muy temprano para saber ese liderazgo. Dígame quién va a ser el campeón del Tour de Francia en el 26. Mire que estamos hablando del mismo año. Sí, inclusive paralela a las elecciones. Y usted sí sabe quiénes son, los que van. Pero de decir, no te atreverías a apostar, o más bruto sería uno apostar ahora a estas horas. Hoy ya sabe uno quiénes van. ¿Al Tour? No, al Tour sí. Digo acá. No, hay 55 candidatos. 55. Claro, la última encuesta de Guarumo, que yo la sigo con mucha atención, porque ellos tienen una apreciación que yo por lo menos se las he destacado siempre. Ellos reúnen, o sea, la simplificación parte también de hacer bloques para poder entender. Entonces el bloque Petro-Santista evidentemente es Claudia. En el bloque que podría ser lo que yo llamo uribismo y que otros podrían llamar libertad o democracia liberal, las figuras todavía están muy diluidas ahí, son borrones, podrían parecer, no es una comparación malévola ni dañina, el feto uno no sabe pues cómo va a ser el rostro, pero sabe que está un ser humano y que viene, si fuera un ternero, un feto de un ternero, sale vivo y moviéndose, el niño. Aquí en marzo del 26 debe estar esa criatura convertida en una gran figura política, en marzo del 26. Te hago una pregunta, ¿hoy quiénes son los líderes filosóficos del Centro Democrático? Pensadores internacionales muchos. Nosotros estamos muy adscritos al pensamiento liberal universal. Por ejemplo, en la escuela de Austria, que es una escuela de la economía que prácticamente te resuelve el tema esencial para crecer. Frases bellísimas. No hay un almuerzo gratis. Impresionante. Siempre y en todo lugar, la inflación es un fenómeno monetario. El déficit fiscal como ese elemento esencial de la conducción de la economía y del bienestar de un país. Entonces, en ese tema, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un pensador muy brillante, pero no va a ser candidato presidencial, ni tiene esas pretensiones ni ínfulas, que es Luis Guillermo Vélez,
preilumina todo el pensamiento económico del partido. Ajá. En el tema filosófico, todo lo que se está... Ahí entra un tanque pensamiento como Libertad. Obviamente. Y sin adscripción ninguna. Ajá. Unos de ellos muy cercanos a nosotros. Yo, por ejemplo, soy compañero, porque yo soy muy cercano al gobierno del departamento de Julián, y ahí está Roberto. Y tengo, o sea, un afecto muy grande por García, Juan David, sí, etcétera. Hay un Camilo fue militante de nuestro partido. De manera que sí, pero en todos los temas nosotros tenemos, digamos, una ebullición del pensamiento, de la forma de apreciar, observar y enfrentar los temas. O sea, ¿uno cómo hace parte de un partido? Antes era muy mecánico porque era unos estatutos, usted adhería y cotizaba mensualmente y... O sea, uno pagaba por ser parte del partido. Sí, sí. Y además sigue siendo así en Europa, por ejemplo. ¿Y acá en Colombia cómo funciona? O sea, si uno quisiera ser parte del Centro Democrático que tiene que Bueno, primero hay mucho adherente, simpatizante, persona a la que le llega alguna información del partido, etcétera, pero no es muy orgánica. Nosotros tenemos hoy una deformación que es lo que yo llamo la deformación de la lista abierta, que crea un mundo de feudos y de competencia interna durísima y además sin importar para nada las ideas. Entonces va pero la fórmula hoy es como una especie de combinación de, primero, quienes tienen vocación por lo público, lograr involucrarse en todo el activismo, adherir al partido o acompañar sus campañas, etcétera, etcétera. O sea, hay que tener vocación política. Y además... O sea, la persona del común no se mete en partido. Pero sí observa, opina, llama, pide conceptos, etcétera, y va viviendo una vida de partido ajena a sí mismo, pero no ajena al conjunto. Y lo van capacitando en todo el pensamiento filosófico. Hay escuela de pensamientos, hay el Instituto de Estudios Liberales de Antioquia, el OERA. Nosotros después en el gobierno de Uribe fundamos el Centro de Pensamiento Primero Colombia, publicamos mucho, el solo Centro de Pensamiento publicó unos 12 libros, 3 de ellos míos, publicados por la editorial Planeta. Y es decir, los partidos también son una especie de escuela, en primer lugar, y de tanque de pensamiento. Porque uno termina viendo que al final las elecciones son más un concurso de popularidad, pero poco ve uno una discusión filosófica profunda. O sea, pues es que mira la última elección en que terminó. Sí, pues era una competencia de TikTok. Sí, pero es que venía de las elecciones del 19 en donde unos esperpentos políticos, como por ejemplo el alcalde de Cali, el alcalde de Medellín, la alcaldesa de Bogotá, el alcalde de Cartagena, el alcalde de Cúcuta, etcétera, 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 entraron en un escenario muy degradado, muy deforme. Ganaron las elecciones, crearon ese ambiente del llamado estallido social, generaron un lenguaje de violencia, actuaron a favor de la violencia, la patrocinaron, etcétera, y deformaron el escenario. Y Uribe en la cárcel, o Uribe perseguido. Entonces nosotros... Pero ahí hay un tema bien interesante, ellos lo hacen muy bien. O sea, la propaganda de ellos funciona muy bien. Ellos hicieron el estallido social. Total. Y era un plan. O sea, ¿Saben cómo es fácil entender que era un plan? Porque concurrió el mismo plan, con el mismo lenguaje y con las mismas formaciones. Por ejemplo, la primera línea, el 3 de octubre, el 19 en Ecuador, el 15 en Chile y el 28 de octubre en Colombia. Es que es de las cosas que más me asusta, porque los que no estamos metidos en política, termina uno viendo que la gente no tiene información, pero hay unos que hacen mucha mejor propaganda que otros. Entonces, pero pierden. Le voy a poner el caso mejor.
Argentina. En el año 2022, usted no podría, ni siquiera teniendo una pitonisa, o la persona, o que ya existiera la inteligencia artificial, que todavía no existía como tal, sí, la que hoy pues tenemos acceso pagando 60.000 pesos mensuales, usted no hubiera podido decir quién era quiénes iban a ser el gobierno de Argentina. Sí, nadie hubiera hecho una apuesta por Milei. Es imposible. Yo le hablé a Uribe en el 23 de Milei, y él después fue a dictar una conferencia y me llamó que si yo tenía relación con Milei. Le dije, no la tengo, pero sé quién la tiene, y hicieron un encuentro y vino muy impresionado. Pero yo lo seguía como escritor y lo seguía como publicista. Y cuando él decide en el 21 entrar a la política, él con la Villarruel, la actual vicepresidente, y comienzo a observarlo y a observar el manejo y sobre todo su crecimiento, particularmente en la juventud de Argentina. Este es una ola absoluta, es un tsunami político. Y eso se crea, estamos hablando de 2 años. Y él hizo una como que creo que educó a mucha gente. Él tenía... No, pero es que no solamente él. Por ejemplo, hace por ahí 2 meses, mejor dicho, concurrente con su posesión, en diciembre del año pasado, amigos de él, por ejemplo Laje, y por ejemplo Márquez, que es un historiador, ese sí es anticomunista, un tipo muy interesante, y un economista que lo interpreta sumamente bien, hicieron una biografía extraordinaria. Y ahí uno, leyendo casi un manual de acción política, uno entiende, ya diéramos, qué venía, cuál era la masa crítica que lo iba a acompañar. Ya existía, estaba a la espera de Milei. Ese modelo se va a copiar. Pues aquí en el 2002 ocurrió lo mismo. En el 2002, ante una evidente posibilidad de una dictadura de las FARC con el Partido Liberal comunistoide, digamos, tirado al marxismo, dirigido particularmente por Serpa y por Piedad, sale un personaje importante, pero importante en Antioquia, y obtuvo el triunfo en primera vuelta. Sí. Y además transformó completamente el país. En agosto del 2002, a él lo recibieron con unos misiles, entre comillas, que eran dar bombas hechizas de las FARC, y mataron 22 bogotanos pobres. Y al año Colombia estaba viviendo uno de sus mejores momentos de alegría, de esperanza, de dinamismo, de trabajo. Como presidente, el presidente donde más creció la clase media en Colombia. O sea, a nivel económico fue impresionante, es el primer mandato. Hay, para los estudiosos que estén oyéndonos, un elemento muy fácil de indagar y de encontrar, y es el historial de la opinión favorable o desfavorable de los presidentes en Colombia desde el año 1991. Todos negativos, y hay un bache de línea verde que llega a 86% y baja a 72%. Línea verde favorable, y 20 y pico, no sé qué máximo, de línea desfavorable roja, Uribe. Para que la gente que lo trata como lo trata y habla como habla sepa que es el único presidente que ha sido amado por los colombianos, querido por los colombianos, y siempre manifestándole una opinión favorable. Cuando terminó el gobierno del presidente Uribe, Fox Internacional hizo en todos los países esta experiencia, como show, pero además con todos los elementos de la estadística. Y es quién es el peruano de la historia. O sea, el gran peruano, quién es el gran venezolano, quién es el gran ecuatoriano, el gran colombiano. Todo el mundo pensaba que iba a ser García Márquez o Santander. Fue Álvaro Uribe. José Obdulio, me podría quedar hablando acá muchísimo. Tengo una junta, entonces me toca cortar. Muchísimas gracias por el espacio. De verdad que sí.
por tu invitación.